Warren Buffett, la forma más rápida de vivir de los dividendos. 4.400 pesos al mes. Las grandes oportunidades que se presentan en la vida hay que aprovecharlas. No hacemos muchas cosas, pero cuando tenemos la oportunidad de hacer algo que es importante y que está bien, tenemos que hacerlo. Incluso hacerlo en pequeña escala es un error tan grande como no hacerlo. Imagina despertar y vivir una vida en la que tus preocupaciones financieras sean cosa del pasado. Las facturas estén pagadas. La vida con la que siempre has fantaseado ahora sea una realidad. ¿Y sabes qué lo hizo posible? El increíble poder de los dividendos. ¿Sabías que en 2020, las empresas del S&P 500 pagaron más de $58.000 millones en dividendos al mes a sus accionistas? ¿Y si te dijera que, históricamente, los dividendos han representado una parte importante del rendimiento total del mercado de valores? Así es. Un enorme 42% en promedio. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo podemos utilizar esta increíble herramienta para generar riqueza y asegurarnos un pago mensual de 4.400 pesos? Quédese porque estamos a punto de revelar las estrategias que cambiarán las reglas del juego para lograrlo. Hoy, emprenderemos un viaje guiado por la sabiduría de una figura legendaria en las finanzas, Warren Buffett, para descubrir la forma más rápida de lograr la libertad financiera. ¿Nuestro objetivo? Transformar sus inversiones en un flujo constante de ingresos a través de dividendos, con el objetivo final de asegurar un pago mensual de 4.400 pesos. Así que, vayamos directo al video. Para empezar, entendamos qué son los dividendos y por qué son cruciales para lograr la independencia financiera. Como dijo una vez el legendario inversor Warren Buffett, si no encuentras una forma de ganar dinero mientras duermes, trabajarás hasta que mueras. Los dividendos son su boleto para ganar dinero mientras duerme, y así es como funcionan. Cuando invierte en acciones de una empresa, esencialmente se convierte en copropietario de esa empresa. Ahora, cuando esa empresa obtiene ganancias, lo cual esperamos que suceda, tiene la opción de decidir qué hacer con esas ganancias. Una de las opciones es distribuir una parte de esas ganancias a sus accionistas. Y esta distribución de ganancias es lo que llamamos dividendos. Los dividendos se suelen pagar de forma periódica, a menudo trimestralmente, pero algunas empresas lo hacen mensualmente o anualmente. Por lo general, se entregan en efectivo, aunque también pueden ser acciones adicionales, conocidas como dividendos en acciones o planes de reinversión de dividendos. En pocas palabras, los dividendos son la porción del pastel que una empresa recibe cuando comparte sus ganancias con sus accionistas. Pueden ser una fuente constante de ingresos para los inversores, lo que los convierte en una herramienta esencial para generar riqueza y lograr la libertad financiera. Es una estrategia que el propio Warren Buffett ha utilizado para acumular riqueza a lo largo de los años. Bueno, la respuesta es que creo en los dividendos en muchas situaciones, incluidas muchas de las empresas en las que tenemos acciones. Warren Buffett también enfatiza la importancia de construir una cartera sólida. Dice que la diversificación es una protección contra la ignorancia. No tiene mucho sentido si sabes lo que estás haciendo. Tenemos más motivos para retener todas nuestras ganancias. Si Seed Candy fuera una empresa independiente, simplemente pagaríamos gran parte de las ganancias, prácticamente todas las ganancias en dividendos, tal como lo hacemos ahora, excepto que se destinarían a Berkshire. Nos gusta que las empresas en las que tenemos inversiones nos paguen el dinero que no pueden utilizar de manera eficiente en su propio negocio. En algunos casos, eso es el 100% de lo que ganan. En algunos casos, es el 0% de las ganancias. Tenemos algunas acciones que no pagan dividendos. Entonces, ¿cómo construimos una cartera de dividendos poderosa? Construir una cartera de dividendos que pueda resistir la prueba del tiempo requiere una estrategia bien pensada. Analicemos los componentes clave que le ayudarán a crear una potente máquina generadora de dividendos, tal como recomienda Warren Buffett. En primer lugar, seleccione acciones que paguen dividendos. Uno de los primeros pasos es seleccionar cuidadosamente las acciones que pagan dividendos. Busque empresas con un historial de pagos de dividendos estables o en aumento. Suelen encontrarse en sectores como bienes de consumo básicos, servicios públicos y atención sanitaria. La investigación es su mejor aliado en este caso. Entender la salud financiera de la empresa, su ventaja competitiva y su capacidad de generar flujo de efectivo para sostener el pago de dividendos. En segundo lugar, la diversificación.
La diversificación es un concepto muy querido por Buffett. Significa distribuir sus inversiones en diferentes sectores e industrias para reducir el riesgo. No ponga todos los huevos en una sola canasta. Una cartera bien diversificada es más resistente a las fluctuaciones del mercado. Recuerde que, si bien los dividendos pueden generar ingresos, el valor de sus inversiones también puede subir o bajar. Por lo tanto, la diversificación es su red de seguridad. En tercer lugar, la perspectiva a largo plazo. Si tuvieras una tarjeta perforada con solo 20 perforaciones, no volverías a tener otra en toda tu vida. Pensarías mucho antes de tomar cualquier decisión de inversión. Y tomarías buenas decisiones, y grandes decisiones. Probablemente ni siquiera utilizarías los 20 golpes en tu vida, pero no lo necesitarías. Buffett es famoso por su enfoque a largo plazo para invertir. Una vez dijo que nuestro periodo de tenencia favorito es para siempre. En lo que respecta a las acciones que pagan dividendos, esta perspectiva a largo plazo es invaluable. Los ingresos por dividendos pueden acumularse con el tiempo, especialmente si los reinvierte en su cartera. Este efecto dominó puede aumentar significativamente sus ingresos en el futuro. Número 4. Evaluar el riesgo. Otro principio de Buffett es evitar las empresas con un endeudamiento excesivo o las que recortan dividendos con frecuencia. Estas podrían ser señales de alerta para la estabilidad de su cartera. Concéntrese en empresas con un balance sólido y un historial de superación de crisis económicas. En quinto lugar, controle y ajuste. Por último, revise periódicamente su cartera. Las empresas pueden cambiar y las condiciones económicas pueden cambiar. Realice los ajustes necesarios para garantizar que su cartera siga alineada con sus objetivos financieros. Si sigue estos principios, podrá crear una cartera de dividendos potente que tenga el potencial de proporcionarle un flujo constante de ingresos y ayudarlo a alcanzar sus objetivos financieros. Ahora, vayamos a lo práctico y calculemos cómo puedes lograr tu objetivo de vivir de los dividendos. Desglosaremos los pasos y las estrategias que puedes implementar para alcanzar esos mágicos 4,400 pesos por mes en ingresos por dividendos. Recuerda, el objetivo aquí es hacer que tu dinero trabaje para ti, tal como lo ha enfatizado Warren Buffett a lo largo de los años. Lo que queríamos eran bonos de primera línea, o incluso diversificados. Queríamos que todos ellos tuvieran capitalización, en efecto, que fueran máquinas de capitalización. Por eso la gente nos dio capital. Por eso invertimos nuestro propio capital. Profundicemos en la primera estrategia de nuestro viaje para vivir de los dividendos, invertir en acciones de primera línea que los pagan. Esta estrategia es similar a construir una base sólida para su casa financiera. Las acciones de primera línea que pagan dividendos son la base de muchas carteras de inversión exitosas. Estas empresas suelen ser gigantes bien establecidos en sus industrias potenciales, conocidos por su estabilidad financiera, su sólida trayectoria y el pago constante de dividendos. Lo que las hace particularmente atractivas para los inversores orientados a los ingresos es su confiabilidad. Las acciones de primera línea tienden a resistir mejor las tormentas económicas que sus contrapartes más pequeñas y riesgosas, lo que las convierte en una fuente segura de ingresos por dividendos. En palabras de Warren Buffett, la cualidad más importante para un inversor es el temperamento, no el intelecto. Se necesita un temperamento que no obtenga un gran placer ni de estar con la multitud ni contra ella. No recomiendo que la gente compre acciones hoy, mañana, la semana que viene o el mes que viene. Creo que todo depende de las circunstancias de cada uno, pero no debería comprar acciones a menos que espere, en mi opinión, conservarlas durante un periodo muy prolongado y esté preparado financiera y psicológicamente. El excelente consejo de Buffett subraya la importancia de la disciplina y el pensamiento a largo plazo cuando se trata de invertir en acciones de primera línea que pagan dividendos. En lugar de perseguir tendencias de mercado a corto plazo, hay que centrarse en empresas con una resiliencia demostrada. Estas empresas consolidadas suelen tener ventajas competitivas, cuotas de mercado sustanciales y un historial de recompensar constantemente a sus accionistas con pagos de dividendos, a menudo durante décadas. Al incorporar acciones de primera línea que pagan dividendos a su cartera, está sentando las bases para un flujo de ingresos confiable que puede ayudarlo a lograr la independencia financiera. Estas acciones brindan estabilidad, ingresos y el potencial de una revalorización del capital a largo plazo.
Por lo tanto, invertir en acciones de primera línea que pagan dividendos se alinea perfectamente con la filosofía de Warren Buffett de buscar inversiones de calidad y mantenerlas a largo plazo. Se trata de una estrategia probada que puede ponerlo en el camino correcto para vivir de los dividendos y alcanzar sus metas financieras. Por lo tanto, considere agregar algunas de estas sólidas empresas que pagan dividendos a su cartera de inversiones hoy mismo. Nuestra segunda estrategia para lograr la independencia financiera a través de los dividendos es invertir en acciones con crecimiento de dividendos. A diferencia de las acciones blue chip estables que analizamos antes, las acciones con dividendos crecientes ofrecen una ventaja única: no solo pagan dividendos, sino que los aumentan de manera constante a lo largo del tiempo. La sabiduría de Warren Buffett se refleja en esta estrategia. La mejor inversión que puede hacer es en usted mismo. En el contexto de la inversión, esto se traduce en buscar empresas que inviertan continuamente en su propio crecimiento y se comprometan a aumentar sus pagos de dividendos. Las acciones de crecimiento de dividendos suelen encontrarse entre empresas que operan en industrias con un potencial sustancial de expansión o aquellas con productos y servicios innovadores. Estas empresas priorizan la reinversión de sus ganancias en investigación, desarrollo y expansión, al mismo tiempo que recompensan a sus accionistas con dividendos crecientes. El atractivo de una acción con dividendos en crecimiento radica en su poder de capitalización. A medida que estas empresas aumentan sus dividendos año tras año, los ingresos que recibe aumentan, no solo en términos de dólares, sino como porcentaje de su inversión inicial. Este efecto de capitalización puede acelerar significativamente su camino hacia la independencia financiera. Si bien las acciones con dividendos crecientes pueden no ofrecer los rendimientos iniciales más altos, su potencial a largo plazo para generar ingresos sustanciales no tiene paralelo. Estas acciones recompensan a los inversores que comprenden el valor de la capitalización y están dispuestos a dejar que el tiempo trabaje a su favor. A medida que sus inversiones crecen, también lo hacen sus ingresos, lo que la convierte en una estrategia potente para quienes buscan hacer la transición a una vida financiada por dividendos. Por lo tanto, invertir en acciones con dividendos en crecimiento se alinea perfectamente con el énfasis de Warren Buffett en el aprendizaje permanente y una perspectiva a largo plazo. Al invertir su dinero en empresas que priorizan el crecimiento y el aumento de los dividendos, no solo está invirtiendo en acciones. Estás invirtiendo en tu futuro financiero. Por lo tanto, considera agregar algunas de estas prometedoras acciones de crecimiento de dividendos a tu cartera para allanar el camino hacia vivir de los dividendos. La estrategia número 3 en nuestro viaje para lograr la independencia financiera a través de los dividendos introduce un giro interesante: los fondos cotizados en bolsa con opciones cubiertas, ETF. Estos vehículos de inversión pueden ser una poderosa incorporación a su estrategia de ingresos por dividendos. El conocido consejo de Warren Buffett nos guía en esta estrategia. El mercado de valores está diseñado para transferir dinero de los activos a los pacientes. En el contexto de los ETF de opciones cubiertas, la paciencia puede ser una virtud. Entonces, ¿qué son los ETF de opciones cubiertas y cómo funcionan? Los ETF de opciones cubiertas son un vehículo de inversión único que combina acciones y opciones. Estos fondos mantienen una cartera de acciones que pagan dividendos y, al mismo tiempo, venden opciones sobre esas mismas acciones. Esta estrategia genera ingresos adicionales para los inversores, lo que puede aumentar sus dividendos mensuales. Así es como funciona. Los ETF de opciones de compra cubiertas suelen incluir una selección de acciones de alta calidad que pagan dividendos. Estas acciones forman la base de la cartera del ETF. A continuación, el ETF vende opciones de compra sobre las acciones que posee. Una opción de compra otorga al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar acciones de la acción subyacente a un precio específico, el precio de ejercicio, dentro de un plazo determinado. Al vender estas opciones de compra, el ETF cobra primas a los compradores. Estos ingresos por primas se distribuyen entre los inversores en forma de dividendos. Sin embargo, la venta de opciones de compra también limita el potencial alcista de las acciones en cartera. Si el precio de las acciones aumenta significativamente, el ETF puede tener que vender esas acciones al precio de ejercicio acordado, perdiendo ganancias adicionales. Los ETF de opciones cubiertas están diseñados para inversores que están dispuestos a negociar un potencial alcista a cambio de dividendos estables que generen ingresos.
Estos ETFs son particularmente atractivos para inversores orientados a los ingresos que desean aumentar sus ingresos por dividendos sin asumir un riesgo excesivo. Ofrecen una forma de obtener más ingresos de sus tenencias existentes sin realizar cambios significativos en su estrategia de inversión. Ahora, veamos algunos ejemplos reales de ETF de opciones call cubiertas con un periodo de rendimiento de seguimiento de 12 meses, que dan aproximadamente un 12%. ETF de opciones call cubiertas Global Access IP 500 o XYLD. XYLD sigue un índice que sigue las acciones del S&P 500 y vende opciones de compra cubiertas sobre ellas. Esta estrategia tiene como objetivo ofrecer a los inversores un potencial de rendimiento atractivo y, al mismo tiempo, mantener la exposición a las acciones estadounidenses de gran capitalización. ProSares K1 Free Crude Oil Strategy ETF o OILK. OILK busca ofrecer exposición al petróleo crudo invirtiendo en una combinación de contratos de futuros y opciones de compra cubiertas sobre contratos de futuros de petróleo crudo. Este enfoque único puede ofrecer un potencial de ingreso significativo para aquellos interesados en materias primas. Izares Amasia Brazil ETF o EWZ. Si bien no es un ETF de opciones call cubiertas en sí mismo, el fondo cotizado en bolsa, ETF, EWZ es un claro ejemplo de un ETF tradicional que se especializa en invertir en acciones brasileñas. Este ETF replica el desempeño del índice Amasia Brasil 25/50, lo que significa que invierte en una canasta de acciones de grandes empresas brasileñas en sectores como energía, materiales, finanzas y consumo. Como tal, EWZ puede ofrecer a los inversores exposición a una de las economías emergentes más grandes del mundo, lo que puede ser una opción atractiva para quienes buscan diversificar su portafolio hacia mercados internacionales específicos. Al añadir ETFs como EWZ a su cartera, los inversores pueden aprovechar el potencial de crecimiento de Brasil, un país con un mercado de consumo creciente, recursos naturales abundantes y una economía que está en constante evolución. Sin embargo, para aquellos interesados en una estrategia más activa de generación de ingresos, existe la opción de explorar ETFs de opciones call cubiertas que se centran en mercados internacionales específicos, como Brasil o incluso otras economías emergentes. Estos ETFs funcionan de manera similar a los ETFs tradicionales de acciones, pero con una diferencia clave: al vender opciones de compra, calls, sobre las acciones subyacentes, el fondo genera ingresos adicionales a través de las primas que recibe por estas opciones. Esta estrategia, conocida como opciones call cubiertas, permite que el inversor potencialmente obtenga un flujo constante de ingresos, además de las ganancias de dividendos que puedan generar las acciones del fondo. La adición de ETFs de opciones call cubiertas en mercados internacionales como Brasil tiene una ventaja significativa: proporciona una doble fuente de ingresos. Por un lado, los dividendos que las empresas subyacentes pagan por sus acciones pueden formar un flujo pasivo regular para el inversor. Por otro lado, las primas que se generan por la venta de las opciones call pueden aumentar este flujo de efectivo, lo que puede ser una excelente manera de aprovechar los mercados internacionales sin tener que gestionar las inversiones individualmente. Además, este enfoque puede ofrecer una cierta protección contra las caídas del mercado, ya que las primas de las opciones pueden actuar como un colchón que amortigua el impacto de las pérdidas en la cartera. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, al igual que con cualquier estrategia de inversión, los ETF de opciones call cubiertas tienen riesgos. La venta de opciones call limita el potencial de apreciación del capital, ya que si el precio de la acción sube por encima del precio de ejercicio de la opción, el fondo tendrá que entregar las acciones a ese precio, perdiendo así la posibilidad de participar completamente en el aumento del precio. Además, como los mercados emergentes como Brasil pueden ser más volátiles que los mercados desarrollados, es fundamental evaluar su tolerancia al riesgo antes de embarcarse en esta estrategia. La volatilidad de estos mercados puede generar fluctuaciones más amplias en los precios de las acciones, lo que afecta tanto el rendimiento de las acciones como el de las opciones call. A pesar de estos riesgos, los ETF de opciones call cubiertas pueden ofrecer un enfoque único y efectivo para generar ingresos a partir de las inversiones. Además, pueden proporcionar una estrategia de diversificación adicional al permitirle invertir en mercados internacionales, lo que ayuda a proteger su portafolio contra los riesgos que pueden afectar a una sola región o economía. Si su objetivo es generar ingresos pasivos mientras mantiene una exposición internacional, explorar estos ETF puede ser una opción interesante.
Es esencial, sin embargo, seguir algunas mejores prácticas al considerar este tipo de inversión. Primero, asegúrese de tener una estrategia de diversificación sólida en su cartera. No se debe poner todo su dinero en un solo tipo de activo o en un solo mercado, ya que esto puede aumentar el riesgo de pérdidas significativas si ese mercado o sector se ve afectado negativamente. La diversificación no solo debe aplicarse a nivel geográfico, sino también a través de diferentes clases de activos, como acciones, bonos, bienes raíces y fondos de inversión. Además, siempre es recomendable realizar un seguimiento constante de sus inversiones y mantenerse informado sobre las condiciones del mercado, especialmente en mercados emergentes que pueden verse afectados por cambios políticos, económicos o sociales. Estar al tanto de las noticias locales e internacionales le permitirá tomar decisiones más informadas y ajustar su cartera según sea necesario. Si está considerando invertir en ETFs de opciones cubiertas o en fondos internacionales como EWZ, no dude en consultar con un asesor financiero que pueda ayudarle a personalizar su estrategia de inversión. Un asesor puede ayudarle a determinar la asignación adecuada de activos en función de sus objetivos financieros, su horizonte de inversión y su tolerancia al riesgo. Con la guía adecuada, puede aprovechar al máximo las oportunidades que ofrecen los ETFs internacionales y las estrategias de opciones para generar ingresos de manera eficiente y sostenible. En resumen, los ETF de opciones cubiertas ofrecen un enfoque único para generar ingresos a partir de sus inversiones. Al integrar estos fondos con una estrategia de diversificación global y un enfoque cuidadoso de gestión de riesgos, puede construir una cartera que aproveche las oportunidades en los mercados internacionales mientras mantiene un flujo constante de ingresos. Si sigue el consejo de Buffett de ser paciente y comprender la relación entre los ingresos y el potencial alcista, puede utilizar estos ETF como una herramienta valiosa en su camino hacia vivir de los dividendos. Considere incorporarlos a su cartera junto con sus otras estrategias de dividendos para diversificar sus fuentes de ingresos y potencialmente acelerar su camino hacia la independencia financiera. Ahora, hagamos algunos cálculos simples para ver cómo puede alcanzar la meta de 4.400 pesos por mes a través de ETF de opciones cubiertas con un rendimiento del 12% en comparación con el método tradicional de inversión en dividendos. Si su objetivo es generar 4.400 pesos por mes a partir de ETF de opciones cubiertas con un rendimiento anual del 12%, primero debe calcular el ingreso anual requerido. El ingreso anual requerido equivale a 4.400 pesos por mes, lo que equivale a 52 pesos 800 por año en 12 meses. Ahora, divida el ingreso anual requerido por el porcentaje de rendimiento para determinar la inversión total necesaria. La inversión total necesaria es de $440.000. Por lo tanto, necesitaría invertir aproximadamente $440.000 en ETF de opciones cubiertas con un rendimiento del 12% para generar $4.400 al mes. Comparemos esto con el método tradicional de inversión en dividendos, suponiendo un rendimiento de dividendos más típico de alrededor del 3%, que es común para las acciones de primera línea. Ingresos anuales requeridos, 52.800 pesos por año. La inversión total necesaria es igual a los ingresos anuales requeridos divididos por el porcentaje de rendimiento. Por lo tanto, la inversión total necesaria es igual a 52.800 pesos dividido por 0.03, o 3%, es decir, 1.760.000 pesos. Con un rendimiento del 3%, necesitaría invertir aproximadamente 1.760.000 pesos en acciones que pagan dividendos tradicionales para generar el mismo ingreso anual de 52.800 pesos. Por lo tanto, la conclusión de los cálculos es que, si desea ganar 4.400 pesos al mes con ETF de opciones cubiertas con un rendimiento del 12%, necesitaría invertir 440.000 pesos. Pero, si desea obtener los mismos 4.400 pesos al mes con acciones de dividendos tradicionales con un rendimiento del 3%, necesitaría invertir 176.000 pesos. Como puede ver, el método de inversión en dividendos tradicional requiere una inversión significativamente mayor para lograr el mismo nivel de ingresos que los ETF de opciones cubiertas con un rendimiento del 12%. Los ETF de opciones cubiertas pueden proporcionar un mayor rendimiento, lo que los hace potencialmente más atractivos para los inversores que buscan generar ingresos con una inversión inicial menor.
Es importante recordar que los ETFs, fondos cotizados en bolsa, de opciones de compra cubiertas, aunque ofrecen un rendimiento atractivo, también presentan ciertos riesgos. Estos ETFs invierten en acciones subyacentes mientras venden opciones de compra sobre estas, lo que puede limitar el potencial de apreciación de capital. Esto se debe a que las ganancias de las opciones de compra se ven restringidas por el precio de ejercicio de las opciones que se venden, lo que puede generar un rendimiento limitado en mercados alcistas. En comparación, las acciones que pagan dividendos suelen ofrecer un crecimiento más sostenido a largo plazo, además de ingresos pasivos. La estrategia de los ETFs de opciones de compra cubiertas puede ser atractiva para inversores que buscan un flujo constante de ingresos mediante las primas de las opciones vendidas, pero es crucial entender que este tipo de inversión puede no ser adecuado para aquellos que buscan un crecimiento ilimitado del capital. Además, la volatilidad de los mercados y las fluctuaciones de precios pueden tener un impacto significativo en el rendimiento de estas estrategias, por lo que es fundamental evaluar cómo estas variables encajan en su perfil de riesgo. Diversificación, una regla fundamental en el mundo de las finanzas, también juega un papel esencial. No se debe poner todo el capital en una sola estrategia de inversión, ya que esto puede aumentar la exposición a riesgos específicos. Al diversificar entre diferentes tipos de activos, como acciones, bonos, bienes raíces y otros productos financieros, puede reducirse el riesgo global de la cartera y aumentar las probabilidades de obtener rendimientos consistentes en el tiempo. Diversificar en sectores diferentes o incluso en diferentes regiones geográficas también puede proteger su inversión contra las fluctuaciones del mercado local. Los objetivos financieros son otro factor esencial. Cada persona tiene un horizonte temporal y un nivel de tolerancia al riesgo diferentes. Si su objetivo es generar ingresos pasivos en el corto plazo, una estrategia de ETF de opciones de compra cubiertas podría ser adecuada. Sin embargo, si su objetivo es maximizar el crecimiento del capital a largo plazo, puede que prefiera invertir en acciones que reinviertan los dividendos y prioricen la apreciación del valor de las acciones. Es crucial tener claro si se busca estabilidad y generación de ingresos constantes o si se tiene una mayor tolerancia al riesgo para apostar por el crecimiento a largo plazo. Consultando con un asesor financiero, puede obtener una perspectiva más clara de su situación financiera específica y recibir orientación sobre cómo construir una cartera que se ajuste a sus necesidades. Este profesional puede ayudar a evaluar su tolerancia al riesgo, sus metas a corto y largo plazo, y ofrecer recomendaciones personalizadas para maximizar sus rendimientos a la vez que minimiza los riesgos asociados con las inversiones. En última instancia, la clave para invertir con éxito, ya sea a través de ETFs de opciones de compra cubiertas o mediante la estrategia tradicional de dividendos, es tener paciencia y ser disciplinado. El mercado de valores no se comporta de manera predecible a corto plazo, pero aquellos que siguen sus planes de inversión a largo plazo suelen ver los resultados. La consistencia es fundamental, y mantener una mentalidad a largo plazo ayuda a soportar las inevitables caídas del mercado sin entrar en pánico. Una estrategia bien pensada, alineada con sus objetivos, su tolerancia al riesgo y su horizonte temporal, le permitirá caminar con confianza hacia la independencia financiera. No se olvide de seguir educándose sobre los mercados, las finanzas y las mejores prácticas de inversión. Con el tiempo, y con la ayuda de buenos asesores, podrá adaptar su enfoque y ajustar su cartera de inversión según cambien sus necesidades y las condiciones del mercado. Al final del día, la inversión es un proceso continuo, y mantenerse informado y abierto a aprender sobre nuevas estrategias o productos financieros es una forma segura de mejorar su camino hacia la construcción de riqueza. Entonces, ¿qué método te resulta más atractivo? Comparte tu opinión en los comentarios a continuación. Y así concluimos este video con algunas ideas clave para mejorar tu vida financiera. Recuerda, el primer paso para alcanzar la libertad económica es tomar acción, y ahora tienes las herramientas para hacerlo. Si te ha gustado este contenido, asegúrate de darle un like y suscribirte a mi canal para más consejos financieros que te ayudarán a tomar el control de tu dinero. No olvides activar la campanita para estar al tanto de todos los videos nuevos. ¿Qué estrategia vas a implementar primero? Déjame tus comentarios abajo, me encantaría saber tu opinión. Nos vemos en el siguiente video, y empieza hoy mismo a construir tu futuro financiero.